Bueno, la clase de hoy va a ser un poco diversa, porque voy a tocar como bastantes temas todos juntos, porque honestamente son todos temas que inicialmente iban a ser clases diferentes, pero terminaron siendo temas muy chicos. Entonces, la verdad que no valía la pena tener clase por cada uno. Así que bueno, terminaron todos entrando en la misma bolsa. La idea va a ser básicamente hablar sobre, más que nada, estas son cosas más relacionadas a teoría de juegos, cómo influyen mercados y cómo podemos en realidad modelar ciertos mercados como redes sociales, ciertas situaciones, y aplicar lógica de teoría de juegos en general. Eh, y después algunas cosas así más particulares. Por ejemplo, bueno, vamos a ver algo que se llama Matching Markets, que es un estudio más relacionado por el lado de economía, y bueno, todo lo que se deriva de ahí, una cosa que se llama precios de compensación de mercado. Después, modelos para intermediarios, un poquito de cómo se forja el poder, digamos, en redes sociales o cómo se puede llegar a más o menos ver con algunos pequeños experimentos. Y después el tema de búsquedas con sponsors. Esto es literalmente búsqueda en un engine de búsqueda, cómo funciona el tema del sponsoreo. Entonces, primero, lo que se llaman mercados coincidentes o matching markets, o sea, esta es la traducción literal, o sea, literal no de traductor de Google, sino que lo busquen libro de economía como es que se llama y es mercados coincidentes. Así que si uno va a la Facultad de Económicas se lo va a encontrar con esto. Que obviamente tiene una larga historia de estudio que incluso surge antes del estudio de redes sociales, pero con todo el tema de redes sociales y principalmente con teoría de juegos se le puso un poco más de marco a todo. Y si bien es un modelo bastante simple, permite ya con ese modelo simple tener, o sea, poder capturar un poco cómo la gente tiene preferencias por ciertos bienes, cómo los precios en realidad descentralizan la decisión de quién compra qué, o quién se queda con qué, y que eso sea beneficioso, entre comillas, para la sociedad. Y cómo en realidad, si uno dejara el mercado ser libre, pero en un estado súper puro, en realidad los precios convergerían al ideal y sería socialmente óptimo. Obviamente después eso difiere por distintas razones. Entonces, lo primero es un modelo bastante simple donde, por ejemplo, podemos tener alumnos, por un lado, que pueden tener preferencias de distintos, esto más pensado en, no sé, en otro tipo de universidades donde la gente va y se queda en la universidad, entonces pueden tener preferencias por las habitaciones, pongámosle que cada habitación es individual, y el chiste de esto es que cada uno tiene sus distintas preferencias. Las preferencias pueden estar dadas, perdón, tamaño, ubicación, si es muy ruidoso porque alrededor, no sé, hay obras, lo que fuera, no importa. Por algún criterio, cada alumno tiene preferencias por distintas habitaciones. Entonces, después, ¿cómo podemos asignar? Ahí está. ¿Cómo teniendo este modelo podemos llegar a asignar de forma que todos tengan una habitación y está todo bien? ¿Sí? O sea, hasta acá tenemos nada más que por ejemplo, Vikram quiere la habitación 1, 2 o 3. No hay ningún orden de prioridades, simplemente quiere una de esas tres. Y bueno, ¿cómo podemos asignar una a una? Y este problema se le llama matching perfecto, donde la idea es que cada arista conecte dos vértices, o sea, que no haya ningún par de vértices que se repita en cada asignación y que estén todos asignados. Eh, Obviamente esto funciona nada más si hay y misma cantidad de un lado o del otro. Obviamente eso es un grafo bipartito. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es esta, yo tengo que elegir las aristas de tal forma que cada extremo sea elegido una sola vez y sea elegido una vez. Entonces, con este modelo que es bastante simple, lo único que vemos es, ok, este quiere esta habitación, esta o esta, y no tiene ningún tipo de preferencia de ningún tipo, y lo mismo para cualquiera. Entonces, algo que se le puede agregar a esto para que deje de ser un problema tan trivial es, además, agregarle las evaluaciones. ¿Sí? O sea, si no es... Y algo bastante importante que tiene que ver con, independientemente de los valores, es que si no podemos hacer esta asignación,
lo que fuere, es necesariamente porque terminan quedando, por ejemplo, 2 alumnos compitiendo por una habitación o 3 alumnos compitiendo por 2, es lo mismo, o 3 habitaciones compitiendo por 2 alumnos, de alguna manera. Pongámosle que eso también tenga sentido, ¿sí? O sea, lo importante es, de alguna manera u otra, no podemos terminar de asignar, porque si asignamos a uno, el otro se queda sin habitación, lo que fuera, obviamente va a quedar una habitación medio vacía. Por ejemplo, supongamos que creo, esta habitación tiene que estar sí o sí tomada, entonces, que tiene estas 3, que estoy queriendo ver si tengo algún ejemplo simple. Si yo saco, si yo saco esta arista, no sé si se puede formar el matching perfecto. Creo que no. Creo que no. Creo que justamente no se puede formar. Si bueno, obviamente nadie va a querer la habitación 4, medio obvio, que entonces no se va a poder formar. Pero el chiste es que no se puede formar este matching perfecto. Bueno, eso sucede cuando tenemos este desbalanceo de quién quiere qué, etc. Entonces, ese tipo de cosas las podemos llegar a utilizar de todas formas, porque hay formas de subsanarlo después. Obviamente en este problema que es binario no hay forma de resolverlo. Si no podemos hacer las asignaciones, ya está, no se puede. Obviamente en un modelo, o sea, en una situación un poco más realista, supongamos que esta arista no existe, vamos a tener que decirle, mira, tenés que fijarte en, por ejemplo, a este de acá, vamos a tener que decir, che, te vas a tener que fijar en alguna de las habitaciones que quedan, a ver si dentro de las otras alguna te resulta aceptable. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a tratar de agregarle es valores a todo esto. ¿Sí? O sea, en vez de decir, ok, un alumno prefiere cualquiera de estas 3 y las otras no las quiere y ya está, va a poner distintas valuaciones. Además de algunas no aceptarlas. Pero el hecho de las valuaciones ya nos permite, por lo menos, priorizar de alguna manera. Por ejemplo, tenemos estas 3 habitaciones, tenemos estos 3 alumnos que el primero prefiere, estos números de preferencia pueden ser lo que fueren, ¿no? Prefiere con un valor de 12 a la habitación 1, un valor de 2 a la habitación 2, un valor de 4 a la habitación 3, después 8, 7, 6, 7, 5 y 2, ¿sí? Entonces simplemente podemos después podríamos considerar que tenemos el entre comillas, completo, obviamente no es un grafo completo, digamos, bipartito completo, y después terminamos haciendo esta asignación que va a ser la más óptima, la que suma en total. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos para que esto suceda medio solo? Porque así nomás no va a pasar. Entonces, como otro ejemplo, supongamos que yo tengo vendedores por un lado y compradores por el otro. Supongamos que es la misma cantidad, pero si no tuviéramos la misma cantidad, igual se puede resolver de alguna manera. Entonces, por un lado, pongámosle que son vendedores de casas. O sea, vendedores de casas, compradores de casas. Entonces, definimos que cada persona, cada comprador, le asigna a cada casa un valor para sí mismo. ¿Sí? Y después el vendedor, o sea, perdón, cada vendedor tiene una casa, puede vender una casa. ¿Sí? El vendedor no tiene ningún tipo de valoración por el producto, lo único que le interesa es conseguir la mayor cantidad de plata posible por esta casa. No tiene ningún tipo de... No es que pierde por no tener más la casa. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos los vendedores, por otro los compradores. Obviamente, sí, los compradores van a tener un beneficio que está relacionado con cuánto valúan la casa menos cuánto la tienen que pagar. Entonces, en este momento teníamos como un ente central que iba asignando, ok, bueno, estas personas son las que evalúan más o menos los distintos bienes, vamos a hacer las asignaciones, lo cual muchas veces no funciona. Después vamos a ver con el caso de búsquedas esponsoriadas, porque o sea, uno si va y le dice a la persona, bueno, ¿cuánto preferís el primer lugar en el engine de búsqueda? Y si me decís así nomás, te digo, no, 10 millones. Si no tengo que poner plata, te digo 10 millones. Si tengo que poner plata, ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, hay que ver a quién le asignamos cada cosa. ¿Sí? Que cada uno tienda a decir la verdad, en general. Pero supongamos por ahora que que ya conocemos estas evaluaciones. ¿Sí? O sea,
Entonces, ahora lo que vamos a ver es el tema de cómo se van definiendo estos precios. Cómo el precio se puede generar medio, entre comillas, solo, o sea, en vez de tener un administrador que va y asigna, ok, vos con vos, o sea, este comprador con esta casa, este comprador con esta casa, y con esto más o menos estamos. Ahora vamos a hacer que el esquema de precios sea el que termine decidiendo por los compradores. Que sea más o menos, obviamente hay cada vendedor tiene una sola casa, y no puede generar copias de la casa. Sería buenísimo que pueda hacer copias de la casa, pero no se puede. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser similar a cosas de diseño de mecanismos, donde la idea es, a ver, cada uno va a tener que tener sus propias ganancias. Por el lado, el comprador va a tener cuánto valúa la casa del juego. O sea, si yo compro si el comprador J compra la casa del vendedor Y, entonces tiene una cierta evaluación, menos obviamente lo que tiene que pagar. Obviamente quiere minimizar cuánto tiene que pagar en cada caso. O en realidad lo que quiere maximizar es esto. Porque tal vez consigue una casa un poquito peor, pero a un mucho menor precio, por poner un ejemplo, ¿no? Y el vendedor siempre consigue, obviamente no va a comprar si esto vale menos que cero. El vendedor gana directamente lo que el comprador le da y obviamente nunca va a querer recibir menos que cero. Entonces, por ejemplo, la idea es, el término que tiene todo esto es precio de compensación del mercado, donde la idea es, estoy, estoy con una tos alérgica bastante molesta. Entonces, cada uno, pongámosle, dice cuáles son sus valuaciones. El comprador 1 dice, la casa 1 me da evaluación 5, la segunda me da 4 y la tercera me da 2. ¿Sí? Pongámosle que estos son los precios que se definen. Después, tenemos 8, 7 y 6 para el comprador Y, y para el comprador Z tenemos 7, 5 y 2. ¿Sí? Obviamente todos prefieren, por lo que se ve, es la casa 1. Pero ¿qué sucede? Ninguno, a X le conviene fuertemente, pero a Y no le conviene tanto. Porque si bien valúa mucho el valor de la primera casa, el precio de 5, digamos que lo ahuyenta, porque termina ganando 8 menos 5, 3. En cambio acá, en esta, por ejemplo, gana 7 y este, en cambio, acá gana 3, por poner un ejemplo. ¿Sí? Porque acá podría este ganar 2 y acá este ganar 7 menos 5. Entonces, esto sería lo óptimo. De acá parece, bueno, que todavía esto se definió completamente arbitrario, por ahora sí, por ahora se definió arbitrariamente, donde podemos tener distintas situaciones. Por ejemplo, en este caso, en este caso tenemos empates, porque este, por ejemplo, tiene empates. 12 menos 2, 10, gana fuertemente contra todos los demás, pero Y, por ejemplo, tiene 8 menos 2, 6, 7 menos 1, 6, y 6 menos 0, 6. ¿Sí? O sea, generamos una arista desde cada vértice hacia aquellos que tiene preferencia y obviamente si les da igual. ¿Sí? En este caso, a Y le da lo mismo cualquiera de los tres y está todo bien. El problema es con Z, que Z tiene 7 menos 2, 5, 5 menos 1, 4 y 2 menos 1, 0. Entonces, este solamente tiene como preferencia a este de acá. ¿Sí? De vuelta. O sea, tanto acá como en el caso anterior, donde cierro la ponemos una arista en el caso que tenemos, en el único caso que nos genere preferencia. Si tenemos dos opciones que nos dan lo mismo porque nos dan la misma ganancia, ponemos dos aristas. En este caso tiene 12 menos 5, 7. 4 menos 2, 2 y 2 menos 2, 0. Pero 2 menos 0, 2. Así que esta es la única arista que se va a formar y esta también. Entonces, después tenemos este otro caso que el problema es que cuando yo resuelva, yo aplique, hagámosle
un perfect matching a esto, esto no se va a poder resolver porque hay literalmente dos que se están peleando por una casa. ¿Sí? Y después, bueno, una de estas dos casas va a quedar vacía. Como fuera. En el caso que tuviéramos dos casas, que tuviéramos dos compradores y dos casas, se resuelve, en este caso, por ejemplo, poniendo precio cero y que todos tengan valor cero. O sea, crear un nodo ficticio que todos tengan valuación cero, ¿sí? Y bueno, ponerle valor cero. Es una forma de resolverlo. En este caso, además, eso no ayuda en nada. Entonces, en este caso, como no vamos a poder aplicar matching perfecto, lo que vamos a decir es que no tiene esta propiedad de tener market clearing. ¿Sí? O sea, este set de precios no cumple con esta propiedad. O sea, si yo pongo estos precios, no voy a forzar que se generen estas aristas y con estas aristas no puedo obtener matching perfecto. Como no puedo obtener matching perfecto, no puedo resolver el problema. Otra situación que se puede dar es que yo ponga estos otros precios, o sea, 3, 1 y 0 como precios. Y en este caso vamos a tener, bueno, 12 menos 3, 9. Este es el único que le sirve para X. Tenemos que a Y le da lo mismo B y C, ¿sí? Porque los dos le dan 6, y que Z le dan lo mismo A y B, porque los dos le dan 4. ¿Sí? Entonces, este caso sí se puede resolver con matching, o sea, yo aplico matching perfecto, se obtiene solución. Podemos decir que, como hay dos situaciones donde hay empates, si bien hay empates, podemos considerar que como se puede resolver por matching perfecto, entonces es que seguimos manteniendo esta propiedad. ¿Sí? Incluso cuando tengamos que resolver empates, podemos decir que tenemos la propiedad de market clearing. O sea, de vuelta, market clearing es una propiedad que tienen los precios para que por sí mismo ya solamente se define quién le tiene que dar, qué casa le queda a qué comprador, básicamente. No tiene que nadie más hacer nada más, tiene que andar diciendo, bueno, a ver qué me conviene más en función de las evaluaciones, eso va a quedar solito. ¿Sí? Cada uno de estos define sus preferencias en función de los precios, se aplica el matching perfecto y ya está. Si no se resolvió, es que estos precios no sirven para nada. Si se resolvió, entonces es que tenemos esta posible asignación que se da por estos precios. Entonces, bueno, justamente, si bien no es que market clearing se da porque matching perfectos, y matching perfecto es una forma de encontrar estas asignaciones, nada más, es medio que uno va de la mano del otro, ¿sí? Básicamente lo único que queremos llegar es a estos vendedores preferidos, que cada uno tenga asignado uno y que no haya ningún problema. El problema es que hasta ahora no conseguimos todavía cuáles son esos valores, y no hay necesariamente solo unos. Pero unas pequeñas propiedades es que, primero, este set de precios que uno puede imponerle a estos productos, siempre existe. O sea, siempre existe alguna valoración en la cual termine yo generando un matching perfecto en función de estas preferencias, y entonces cada uno se vaya, entre comillas, feliz. Porque en el peor de los casos lo único que tengo que hacer es ir subiendo precios. Que básicamente medio que eso fue lo que pasó. De acá a acá se subió el precio de 1. Y después sucede que, bueno, cualquier conjunto de precios que tenga esta propiedad de market clearing, el matching perfecto dentro de eso genera la máxima ganancia para toda la sociedad, digamos. Entonces, como, che, qué lindo cuando, o sea, si dejamos que la gente ponga precios como se le cante el ojete, vamos, y la libre competencia va a llegar a... El problema es que, bueno, muchas veces los agentes se hablan entre sí, entonces eso hace que no funcione. Entonces, hasta acá solamente es, bueno, ¿qué es? El problema es cómo conseguimos estos valores, ¿sí? Básicamente, el algoritmo es bastante simple, el tema es que, bueno, cuesta, porque primero conseguir un matching perfecto no es necesariamente algo muy, muy rápido, pero más allá de eso, porque se puede resolver un poquito, creo que se podría resolver un poco mejor que un algoritmo combinatorio, pero bueno, no está muy lejos de eso. Entonces, eso por un lado, supongamos que podemos conseguirlo, tenemos un algoritmo, un resolvedor de matching perfectos. Entonces, lo que vamos a hacer es, inicialmente ponemos todos los precios como 0, porque bueno, si eso es lo que conviene, es lo que conviene. Entonces, después simplemente cada comprador define quiénes son sus vendedores de preferencia y ya está. Obviamente si no hay ningún tipo de pelea, lo cual sería raro, porque si todos tienen precio 0,
poco probable que no hayan dos, por lo menos, que prefieran mucho a un producto en particular. Entonces, si después de eso se genera un matching perfecto, bueno, listo, ya está. Terminamos, tenemos los precios estos que tienen esta propiedad, fin de la historia. No hay nada más. Si no, significa que existe este conjunto restringido, que ese es el nombre, constricted set, de dos que se pelean por uno, por lo menos. Puede ser más grande, puede ser tres que se pelean por dos, o tres que se pelean por uno, es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que va a haber que hacer es básicamente agarrar todos los productos que estén involucrados en ese set. Hay que encontrar ese set, que básicamente hay que encontrar un algoritmo nada más que obtenga, bueno, quiénes son los que están involucrados con estos productos. O sea, intento hacer el matching perfecto. Cuando encuentro el producto, che, esto me quedan dos y no puedo asignárselos a nadie, bueno, esos productos que obviamente van a tener que tener vecinos en común, hay por lo menos a uno de ellos le tengo que aumentar el precio. Creo que, a ver si lo tengo acá bien anotado, y los vendedores a los que apuntan, aumentamos en uno los precios de estos productos, ¿sí? En este caso, el único producto que está involucrado en este matching que evita el matching perfecto acá es el producto A, elevamos en 1 y después volvemos a correr. ¿Sí? Es como fuerza bruta, bien. Y entonces volvemos a aplicar esto. Por una cuestión de simplicidad y que más que nada convenga, porque si no, el gran problema de esto es que si no los precios se pueden ir muy para arriba, generando que nadie quiera comprar nada, y no tiene mucho sentido, porque a fin de cuentas lo que queremos es generar diferencias entre un producto y otro. Entonces lo que terminamos haciendo es escalando a cero, o sea, definir que los precios se bajen un toque. Para que eso pueda tener sentido, tal vez conviene que estos queden también escalados a cero, no sé, les reducimos el mínimo de todo esto y eso después se lo sumamos al final, es lo mismo, es solamente cambiar un poco la escala. Entonces, empezamos con todos en cero y a medida que vayan aumentando unos u otros, bueno, siempre volvemos a escalar a cero, o sea, si de repente este se volviera a 1, pasamos a 1, 0 acá y 0 también acá. Y es eso, una y otra y otra y otra vez. No hay más vuelta que eso. Entonces, un poquito voy a agarrar agua. Entonces, solo como una mínima mención a la relación con las subastas es que podemos definir como que tenemos subastas, una subasta de un solo producto. Y, perdón, mi gata está dando vueltas. Estoy subastando un producto, entonces me creo estos dos que nadie evalúa, o sea, ponemos valores 0 y 0, 0 y 0, 0 y 0. Inicialmente los precios en 0, obviamente todos van van a tener como preferencia este producto. Lo único que tenemos que ir haciendo es subiéndole en 1 el valor hasta que eventualmente consigamos alguien que solamente uno tenga como preferencia a este. ¿Sí? Y termina teniendo resultados muy similares a justamente lo que sería subasta de segundo precio, porque acá quedó como precio el del segundo mejor. Entonces, este va a ganar 3 y perder 2. O sea, valúa en 3 a este producto, pero paga el valor del segundo. Por eso está todo bastante relacionado y después vamos a ver cosas más abajo que también están más relacionadas con el tema de subastas, principalmente de segundo precio. Entonces, ahora el tema es, bueno, muchas veces, en una enorme mayoría de casos, no tenemos una relación productor-consumidor que sea directa, sino que hay intermediarios en el medio. ¿Sí? Entonces, cuando solamente tenemos productores y consumidores, está buenísimo porque generamos esta maximización de beneficio social y está todo bastante bien. El problema es que muchas veces no funciona esto y tenemos intermediarios. ¿Sí? O sea, por un lado tenemos que los precios permiten asignar a quién les corresponde el bien y en función de sus valoraciones, etc. ¿Sí? Entonces, por un lado,
la realidad es que yo voy a un supermercado a comprar mi comida, en general no voy contra un productor que vive en donde sea dentro del país. Entonces, esos intermediarios juegan también y ponen precios, ¿no? Literalmente. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo es que se definen esos precios? Si hay algún tipo de reglas, entre comillas. Reglas en el sentido, no me refiero a reglas del mercado o leyes, sino en función de un juego, ¿sí? Entonces, em, por ejemplo, en el mercado de acciones, ¿sí? Cuando uno va y quiere vender una acción, no va y vende la acción así como dice, che, yo tengo una acción y qué sé yo. Uno va, entra a su E-Trade, Schwab o broker del que más le guste, y lo que dice es, bueno, quiero vender. Y dice un montón de cosas que yo no entiendo, la verdad, pero bueno, qué sé yo. Puede ser que alguien entienda que ese tema de, bueno, cuánto es el bid y cuánto es el offer, ahora explico un poco más qué significan esos nombres, pero básicamente hay esos intermediarios muchas veces pueden vender a precios semejantes a los de market clearing, ¿sí? O sea, hacen intermediarios, obviamente cobran una comisión en el medio, ¿no? Pero por ejemplo, la Bolsa de Nueva York o Nasdaq. Otros definen precios en función de cómo se definen otros mercados. Algunos se definen por personas, otros lo hacen por algoritmos. ¿Sí? O sea, directamente aplican, hay un algoritmo dando vueltas y ya está. En la Bolsa de Nueva York son personas que definen. Pero esto, a ver, obviamente se aplica en la bolsa, incluso la gran mayoría de los ejemplos tienden a ser caso de la bolsa, pero esto aplica para agricultores que venden o productores, lo que fuere, y después los consumidores, que en general hay mínimamente un supermercado por medio. En realidad hay más que eso, pero por ejemplo. Entonces, supongamos como condición que literalmente no existe el comercio directo, que siempre hay un intermediario, y que no todos, lo cual es una asunción bastante sencilla, que es que no todos tienen acceso a los mismos intermediarios. Ni todos los agricultores, o todos los productores, o como lo querrán, o eh, bueno, todas las personas que negocian por acciones no acceden a los mismos intermediarios, sea por transporte o por lo que fuere. O sea, hay un montón de razones. O sea, yo voy a obviamente interactuar con los que están cerca de acá, y los intermediarios estos, o sea, los supermercados tienen otros medios para llegar a otros lugares, ¿sí? Entonces, esto hace que obviamente no todos los compradores y productores, perdón, que todos los compradores y vendedores intercambien de la misma forma, porque al haber un intermediario en el medio, no tiene por qué ser a mismo precio, incluso aunque tengamos el mismo vendedor. Así que bueno, supongamos que tenemos un ejemplo como este, ¿sí? Donde acá hay un puente, esto sacado medio de un ejemplo más o menos real. Que tenemos acá, por este cuadrado tenemos a los intermediarios y acá tenemos a los que son con B larga, son compradores por buyers, y los que son S de sellers son los vendedores. Serían nuestros productores de lo que fuere, no sé. Puede ser el ejemplo de lo que quieran, los que producen lechuga. Y acá están los compradores. Y no negocian directamente, sino por intermediarios. Entonces, podemos pasar este modelo directamente a un modelo así. Es literalmente este mismo ejemplo. Un segundito. Diana, por favor. Es literalmente este mismo ejemplo, ¿sí? S1 que se conecta con T1 y S2 se conecta con T2. Acá está. Ya tenemos uno y otro que se conecta acá con un comprador. Este comprador está conectado a estos dos. Este vendedor está conectado a estos dos y después tenemos uno y uno. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos una red donde cada uno, pongámosle que cada uno valoriza en uno, o sea, tiene uno de valoración, y el tema es, bueno, cuánto paga, ¿sí? Entonces, lo que van a intentar hacer los intermediarios básicamente es, ok, le compran a los vendedores y le venden a los compradores. O sea, literalmente hacen de intermediario. Pero en el medio, obviamente, se quieren quedar con un margen. Entonces, le quieren pagar algo a los vendedores y le quieren y le quieren vender por más alto a los vendedores, a los compradores, perdón. ¿Sí? Nada más.
Entonces, básicamente lo que va a suceder es que el intermediario le va a ofrecer, ¿sí? Le va a hacer un, un precio de oferta bueno, en la literatura, incluso sí, en todo lo que tiene que ver con brokers, etcétera, a este número se le llama bid, ¿sí? A los vendedores, ¿sí? Y entonces pues a los compradores les hace un precio de demanda, ¿sí? Se le llama ask, básicamente. Este tipo de palabras también aparecen en estos brokers. La verdad no sé muy bien cómo juegan estas cosas, pero bueno. Entonces, por ejemplo, le ofrece al seller, no sé, 0,2 acá, ¿sí? Ya pongámosle este ejemplo. Le ofrece 0,2 a este le ofrece 0,2. Supongamos que los vendedores tienen un solo producto, y no es que le dan un poquito a uno, un poquito al otro. Supongamos que fue una casa, o tengo una lechuga, voy a dar mi lechuga, ¿sí? Entonces solamente hay un bien que se puede trasladar. Se podría pensar esto iterativamente y es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, estos vendedores donde este intermediario les ofrece 0,2, 0,2, este le ofrece 0,3 y este le ofrece 0, ¿sí? Y a este les ofrece 0,8, o sea, les vende por 0,8, por 0,8, este por 0,7 y a este por 1, ¿sí? Entonces termina el flujo de los bienes, termina siendo que, bueno, este me ofreció 0,2, se lo doy. Este tiene para elegir entre 0,2 y 0,3, por acá, ¿sí? Bueno, este acá tiene un solo bien, así que en realidad no puede, este no tiene para elegir, ¿sí? Este solamente puede comprarle a este de acá. No le puede comprar a este, además, ¿para qué va a querer comprar por más caro? ¿Sí? Y este no tiene tampoco opción. ¿Sí? No es un modelo muy complicado este. Entonces, esto no sería un grafo bipartito, sería como tripartito. Entonces, bueno, acá obviamente tenemos ganancias también de por medio, ¿sí? Las ganancias medio del intermediario son medio obvias, son a lo que vendo menos a lo que compro. La ganancia del vendedor, de este de acá, es a lo que me lo compran, o sea, cuánto es el bid que le dan. Y la ganancia de los compradores es uno menos el ask que termina aceptando, ¿sí? O sea, a quién le termina comprando. Y en general, o sea, no le conviene a este de acá poner un precio más bajo acá, que es 0,7, porque esto medio que se va un poco de todo el análisis de esto, pero si pone un precio muy bajo y este le dice, ok, te compro, y este no tiene para darle, es un problema bastante grave. En general eso genera problemas y este termina siendo bastante penalizado. Que eso es medio algo que sucede a veces, especialmente con acciones, que es, bueno, te ofrezco muy bajo, te lo termino comprando y este tiene que salir rápido a comprar una acción y termina perdiendo plata. Pero bueno, supongamos que no va a pasar eso, que se toma sus medidas para evitarse eso. Entonces, lo que puede ser, por ejemplo, este es el flujo tal cual lo teníamos antes, ¿sí? Esto de acá, por ejemplo, este vendedor tenía para elegir entre este 0,3 y este 0,2. Lo que puede suceder es que primero, este T1 le está ofreciendo 0,2 a este y podría estar decidiendo en vez de 0,2, dice, te lo compro a 0. 0 que puede ser 0, un 0 simbólico, obviamente le da algo, no sé, te lo compro a 10 pesos, no sé, una cosa así, ¿sí? Y no le queda otra a este, porque es el único intermediario con el que interactúa. Lo cual es algo que ha pasado acá en Argentina hace poco, con la imposición de precios máximos. Lo que hacían los intermediarios era ofrecerle, pongámosle, que un paquete de galletitas, por poner un ejemplo, el precio máximo, no sé, era, qué sé yo, 90 pesos, y los supermercados le ofrecían a los productores comprarle el paquete de galletitas por 89. Y es como, y muchas veces al ser la única vía de comunicación, medio que se complicaba la situación para los productores porque era, bueno, ¿qué hago en el medio? O sea, tengo una ganancia ínfima, ¿sí? Perdón.
Eran los productores eran los que decían, no te voy a aceptar menos que un 89. Entonces, el problema eran los almacenes. Y ese problema lo tenían con los almacenes, ¿sí? Que los almacenes no tienen tanta conexión con algunos productores. Entonces, terminaban teniendo una ganancia bastante escueta. Eso es algo que se ve en los modelos. Se podría ver por acá. Este es el otro caso, donde el intermediario medio que explota al productor y también al consumidor, porque también puede decirle, ok, mira, en vez de comprárselo a 0,2, se lo vende a un 0 simbólico. A este, en vez de vendérselo a 0,8, se lo vende a 1. Y obviamente acá tiene la ganancia máxima, entre comillas, ¿sí? Donde 1 es un 1 de cuánto es lo máximo que se puede llegar a vender esto en función de las valoraciones, ¿sí? Entonces, de vuelta este es un 1 simbólico. Y acá de vuelta sigue pasando lo mismo. Este no tiene otra opción. Es un problema cuando no hay opciones. Entonces, como gana por acá, puede bajar, por ejemplo, puede aumentar el precio de venta acá. Como aumenta este precio de venta acá, después puede disminuir este precio acá y funciona todo bien. Y acá todo esto sigue igual. ¿Sí? Entonces, esto podría parecer que no hay equilibrio en Nash, porque tenemos el tema este de, bueno, los vendedores y productores es el mismo juego ese que donde de repente uno puede ir reduciendo. Acá podemos considerar primero que habiendo intermediarios no es el mismo juego, no es exactamente el mismo juego. Eso punto número 1. Punto número 2, supongamos que acá no tenemos todos los valores reales para poder hacer de juego, pero aunque pudiéramos, de todas formas, al no tener, al tener un intermediario, sucede que sí hay un equilibrio de subjuego perfecto, porque en realidad lo que va a terminar pasando es como que hay turnos. Primero se presentan los precios, después los compradores y vendedores reaccionan a esos precios. No es que no pueden reaccionar. Pueden reaccionar diciendo, bueno, no te los compro. Y ya está. ¿Sí? Entonces, o sea, acá simplemente los compradores y vendedores literalmente están reaccionando de la mejor manera. Es la mejor respuesta que pueden hacer ante los precios. Ese es el primer turno. Entonces, pero los primeros van a ser como la mejor respuesta considerando los precios. O sea, en función de lo que espera de respuesta, perdón, estoy confundiendo una cosa con la otra. Entonces, por un lado tenemos, los compradores y vendedores en el segundo paso, ¿sí? Van a reaccionar a los precios. Literalmente, van a ser la mejor respuesta. Entonces, después el primero, lo que va a terminar haciendo es, ok, en función de esto que acaba de pasar, ahora podemos llegar a alterar los precios y vamos a también tener una mejor respuesta ahí. Entonces, literalmente lo que va a hacer es, en función de cómo yo sé que van a reaccionar los compradores y vendedores, yo voy a definir los precios de otra forma. ¿Sí? O sea, este análisis que está acá es la parte en la cual tienen que definir los precios los intermediarios. ¿Qué es lo que me conviene en función de lo que sé que cómo van a reaccionar estos de acá y estos de acá? Suponiendo también que hay algunas externalidades que ahora vamos a considerar. Entonces, algunos casos. Primero, hay un monopolio cuando, por ejemplo, hay un intermediario que interactúa entre un vendedor único, perdón, entre un productor único y un consumidor único. ¿Sí? O sea, supongamos que acá no exista T2, ¿sí? Esto sería un monopolio. Si hay un monopolio, literalmente lo único que tiene que hacer es ofrecerle 0 a este y 1 a este y ya está. Que es básicamente algo que pasa. Cuando hay un monopolio, si tenemos, ¿qué es realmente lo que pasa? Cuando hay pocos supermercados grandes, terminan ofreciendo poco a los productores, le venden caro a los consumidores y nadie se pueden quejar, no comprando y no vendiendo. Es como, bueno, hagan lo que quieran. Por eso es que la competencia, en ese sentido, ayuda un montón. Cuando la competencia es leal para con los consumidores. Después está lo que es competencia perfecta, donde en realidad termina siendo que la ganancia termina siendo cuasi cero para los intermediarios, porque esto sería el caso de competencia perfecta.
donde estos dos intermediarios compiten por este vendedor y este consumidor o comprador. Entonces, si ahora está este estado así, este puede decir, ok, lo bajo un poquito y empiezo a aumentar el precio. Si supongamos que estos valores no fueran todos iguales. Este puede empezar a aumentar el precio al cual le compra al vendedor y puede disminuir el precio al que le vende al consumidor. Esto hasta que converja y todo termine siendo igual, ¿sí? Y eventualmente este va a poder elegir y ya está. Pero la ganancia del intermediario es nula. O es un nulo virtual, ¿no? Siempre, como bueno, te lo ven. Esto es lo que pasa con los almacenes, con el tema de los precios máximos. Esto lo tenían fijado, ¿sí? Esta parte la tenían fijada, a cuánto es el máximo. Entonces, al saberse de esto, los productores le vendían a los almacenes directamente por esto menos 10 pesos, una cosa así. Entonces, bueno, no te queda otra, vas a tener que hacerlo. Algo que salió en las noticias. Eso sucede porque los intermediarios no tienen muchos contra quién negociar en este caso. Obviamente las cadenas de intermediarios es un poco más, es más amplia, no es que directamente los almacenes van y negocian con los productores de lechuga, por poner un ejemplo, o de galletitas. Obviamente es un poco más larga, pero es lo mismo. Este análisis haciéndolo más largo obviamente es más complejo, pero conceptualmente es lo mismo. Pero bueno, terminaban pasando estas cosas. Y obviamente donde los productores reales no la ven ni cuadrada. ¿Sí? Después, bueno, ¿cuánto valen estos valores de X? ¿En cuánto van aumentando? Que obviamente van convergiendo. Ahí depende un poco de quién tiene más poder, que eso es algo que vamos a discutir. ¿Quién tiene más poder? Si los compradores o los vendedores. Si los compradores tienen más poder, obviamente X va a ser más chico, tendiendo a cero. Si los vendedores tienen más poder, este valor va a tender a ser más alto. En general, bueno, los vendedores tienen un poco más de poder que los compradores, pero bueno. Pero bueno, o sea, va a tender a ser más, o sea, dependiendo de la relación de poder, el valor de X va a ser diferente, lo cual no hay ningún cambio en cuánto ven los intermediarios. Van a haber un cero o casi cero. Entonces, viendo la red que teníamos antes, acá tenemos un caso de monopolio, acá tenemos otro monopolio y acá tenemos una competencia perfecta. Por eso es que sucedía todo acá. Donde de este paso podemos pasar a este, naturalmente, donde ese 1 termina vendiendo por 0 al primer intermediario y este le vende por 1, por toda la unidad, todo el volumen, a este vendedor. Esto acá ya estaba pasando. Y después estos dos aumentó un poco el precio y le redujo acá. El siguiente paso, para que esto siga convergiendo, es, bueno, este le aumenta, por ejemplo, 0,5 y a este lo baja a 0,5 también. Y ya está, cuando ya quedaron iguales, obviamente lo estoy pasando de 0,1 a 0,1, pero ya cuando llegamos a este valor, ya está, no hay más movernos de ahí. Obviamente este le va a ofrecer lo mismo, pero ya no se va a mover. Después, bueno, está este otro modelo que es lo que se llama competencia perfecta, pero está implícita porque tenemos más intermediarios en el medio y cosas por el estilo, termina convergiendo la misma idea. Después, bueno, esto también se puede ver similar a subasta de segundo precio, porque si tenemos un solo vendedor, digamos, y tenemos acá los intermediarios, y este le vende a los compradores que tienen distintas valoraciones, W, X, Y y Z, supongamos que W es más grande que X es más grande que Y, e Y es más grande que Z, esto va a terminar convergiendo necesariamente a que, bueno, lo máximo que le puedo ofrecer al vendedor es Z, lo máximo es Y, lo máximo que le puedo ofrecer es X, obviamente, este T2 no le puede ofrecer más que X, porque se lo va a vender a lo sumo X a este de acá, entonces no tiene sentido. Y acá tenemos
obviamente tenemos por lo menos un poco de monopolio acá dando vueltas, así que este no tiene opción. Pero este de acá, entonces, lo único que tiene que hacer es ofrecer X más 0,1, pongámosle. Solamente tiene que ofrecer X y venderlo a W. Entonces, obtiene la ganancia del más grande comprando al del segundo más grande, que es exactamente lo mismo que pasa con subasta de segundo precio. Esto nada más para marcar algunas similitudes, porque muchos de estos modelos después terminan sirviendo para modelar otro tipo de situaciones, y en general el tema de subastas es un caso más fácil de analizar cuando uno plantea reglas. Pues bueno, algo que tienen estos mercados es algo que se llama efecto Ripple, que es que una pequeña modificación en una parte de la red puede generar cambios muy, muy grandes en otra parte de la red, nada que ver. ¿Sí? Entonces, aparece un nuevo intermediario, o un intermediario baja unos precios o cambia algunos precios, y eso puede cambiar fuertemente lo que pasa en toda la red. Y acá hay un ejemplo. Solamente porque este intermediario ahora pueda negociar con este de acá. Se genera acá un potencial equilibrio, etc. Porque acá tenemos de vuelta una competencia perfecta. O sea, acá tenemos casi un monopolio de dos casos, y acá le agregamos esto y terminamos en competencia perfecta. Pero bueno, haciendo esto y siguiendo esta lógica, siempre vamos a terminar llegando al beneficio social, ¿sí? O sea, los precios y a cuánto compra el vendedor, cuánto compra el intermediario, cuánto se lo vende al comprador, todo termina convergiendo a lo óptimo, digamos, a lo óptimo socialmente, ¿sí? El tema es cuánto ganan estos intermediarios, ¿sí? Cómo se reparten estas ganancias, y también, bueno, a medida que van aumentando la cantidad de intermediarios, cuánto poder terminan teniendo. Porque obviamente cuantos más intermediarios hay, menos monopolios, y la tendencia es que la ganancia tiende a ser cero, lo cual implicaría, che, no me conviene nunca ser intermediario, ¿sí? Entonces, justamente para que un intermediario de alguna manera termine teniendo ganancia, tiene que de alguna manera ser esencial, tiene que generarse ese monopolio. Una forma es, me abro un mercado, me pongo una tienda, me pongo un supermercado en un lugar que no tiene supermercados. Me generó mi propio, entre comillas, monopolio. Es un monopolio en el sentido de decir, mira, te lo pongo cerca, no vas a irte al que te queda a 15 cuadras si tenés uno a 3. O sea, no necesariamente implementar un monopolio es algo necesariamente malo cuando uno lo piensa así. No es un monopolio de no tener una opción, es como, che, mira, te puse una a 2 cuadras. Eso no está mal. El tema es que, justamente, la otra forma de tener un monopolio es, bueno, no dejar que aparezcan otros intermediarios. Entonces, básicamente todos tienen que negociar conmigo y yo puedo tener ganancia todo lo que yo quiera. Bueno, eso es algo que pasa bastante en Argentina. Y cuando no pasa, es que en realidad, cuando hay dos intermediarios, porque en general, seamos honestos, hay pocos intermediarios reales en Argentina. Y esos pocos intermediarios hacen entre bueyes no hay cornadas, y definen entre ellos, se dan la mano y dicen, bueno, definen entre nosotros, definimos, estos son los precios, y ya está. Y todo, es verdad, hay más de una opción, tenderían a hacer cero sus ganancias, pero si charlan entre ellos ya no están así. Entonces, esto de que si dejamos al mercado regularse por sí mismo, ¿funciona? Sí, funciona, si no se hablan entre ellos y tratan de sacar tajada por donde puedan. Y cada vez que surge una nueva competencia, digamos, tratan de decir, che, o sea, esto no es teoría de juegos donde, miren, pongo nodos, sino que un nodo puede comprar a otro y decir, listo, ya está, se acabó la competencia. Y bueno, muchas de estas cosas es, bueno, ¿cómo se genera este desbalanceo de poder? ¿Sí? Entonces, justamente ahora vamos a hablar un poquito de todo esto de poder en redes, poder de negociación y etcétera, que justamente la pregunta es, bueno, si hay dos puntos en una red que tienen que negociar con plata, ¿qué es lo que va a terminar pasando?
O sea, va a quedar 50-50. Supongamos que es, ok, bueno, cada uno tiene que negociar plata con alguno de sus vecinos, digamos vecinos adyacentes o lo que fuere. ¿Cómo se va a distribuir el dinero que quede ahí, en esas relaciones? ¿Sí? Supongamos que esto es además algo iterativo, o sea, porque en general las relaciones de poder no se dan en situaciones donde la comunicación entre pares se dé una sola vez. O sea, nadie tiene relación de poder en ese. La relación de poder se genera por, bueno, interacciones sucesivas o repetidas. Entonces, si bien el poder está... Un segundito, la computadora me está pidiendo que la reinicie y no lo voy a hacer. Entonces, si bien el concepto de poder es bastante importante en sociología, el tema es, bueno, ¿qué cosa queremos ver del poder? Porque por un lado podemos tener que el poder puede venir de los atributos de un individuo. Por ejemplo, la personalidad. Hay personas que tienen naturalmente por ejemplo, a ver, tiene características, por ejemplo, de líder. Esa persona en general tiende a tener poder, o sea, poder de convencimiento de hacer cosas, en general. Eso es un caso. Otro caso, o sea, pongámosle líder positivo, ¿sí? El otro caso, completamente extremo, es las personas que son psicópatas, que generan una relación de poder en función de otras cosas, ¿sí? Entonces, a veces van a tener que ver con características del individuo y cómo se genera ese poder. Y por el otro lado, va a ser como la estructura de la red. Y eso también tiene que ver con lo último que acabo de mencionar, porque a veces la red es la que genera que un nodo en particular tenga poder, ¿sí? Entonces, más allá de lo económico o de lo legal o de lo social, etcétera, el tema es, bueno, ¿cómo es que sean estas interacciones humanas que le dan más poder a un nodo en una red que a otros? Entonces, vamos a considerar esto como juegos de a pares, que obviamente están relacionados por una arista. Entonces, vamos a pensar, tenemos un juego, cada relación va a producir un beneficio para ambos, pongámosle, donde este beneficio, pongámosle que sea dinero, pero no tiene, puede ser cualquier cosa, puede ser satisfacción por tener este vínculo. Pensémoslo de amistad o lo que fuere. Obviamente es medio difícil decir, che, vos me vas a dar un 0,8 en esta relación y yo te doy un 0,2, es medio difícil de medir. Pero todos sabemos que en cada una de nuestras relaciones hay relaciones que están 50-50 y hay relaciones que no están 50-50. Y la pregunta es, el que está dando más, y entonces el otro recibe más. El que recibe más está teniendo poder, de alguna manera. Obviamente todo esto es evolutivo, obviamente con el tiempo hay momentos donde las relaciones humanas uno da más, el otro da más, pero pongámosle que tenemos el promedio. Obviamente una relación equitativa es en la cual en el promedio, por lo menos, esto está más o menos 50-50. Cuando no está así, es que hay algo que no está bien. Por lo menos si hablamos de relaciones humanas. No me agarro el cargador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que a veces, obviamente por características de las personas, algunos reciban más, por lo que fuere? ¿Y cómo puede ser que a veces por su posición en una red, ¿sí? También reciba más? Y esto, medio, uno podría decir, Martín, uno en general cuando está en una relación, no sé, relaciones en general con seres humanos no se anda fijando tanto cómo es su red. Primero no digo que esto sea explícito, a veces es implícito, pero hay una realidad. Supongamos que hay una persona que solamente tiene relación con muy pocas en general. Pongámosle, una persona solamente tiene 3 o 4 vínculos y nada más. Al tener solo 3 o 4 vínculos, obviamente esos 3 o 4 vínculos probablemente tengan poder sobre esa persona. Aunque no estoy diciendo que se vaya a usar ese poder de una forma malintencionada ni nada por el estilo. El tema es que el poder existe, de alguna manera. Entonces, pongámosle un ejemplo como este, ¿sí? Donde estos son individuos. Tenemos distintos tipos de relaciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dependencia, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, tenemos a B, que está en una posición bastante buena acá en esta red. Supongamos que tiene que negociar cosas con un solo nodo. O sea, vamos a pensar en un juego en el cual tiene que generar algún tipo de alianza con uno solo de los nodos, de sus adyacentes. Tiene que negociar. Donde, por ejemplo, no sé, le vamos a decir, ok, con quien sea que
B se relacione, se van a repartir, pongámosle $1, decían, en los libros siempre dicen $1. No voy a decir un peso porque me parece que no genera ningún tipo de incentivo. Digámosle $1, ¿sí? Entonces, podemos poner cualquier otra cosa, pero si vamos a decir con pesos argentinos, vamos a tener que elevar un poquito el número. Entonces, B va a tener que negociar con A, con C o con D, a ver con quién va a generar esta alianza, solamente va a hacerlo con uno, ¿sí? Para quedarse, bueno, esto lo hacen todos, o sea, E con D nada más va a poder negociar, D va a negociar con B o con E, y C nada más puede negociar con A nada más puede negociar con A. Obviamente, algunas relaciones se van a formar y otras no. Entonces, ¿qué sucede? B puede directamente decidir no negociar con A y ya está, porque tiene otras opciones. A no tiene opción. Al A no tener opción, va a tener que dar más. O sea, en este sentido de relación, ese dólar virtual que estoy diciendo, va a llevarse mucho más B que A, porque A es eso o nada. O sea, es como, bueno, yo me quedo con 10 centavos de dólar, vos quedate con 90, por lo menos me quedé con algo. ¿Sí? Después, bueno, o sea, por un lado, A como C dependen de B para poder generar valor, B puede excluirlos. Tiene ese poder de exclusión. Y después, bueno, está el concepto de saciedad, de como B en realidad tiene bastantes opciones, le van a tener que ofrecer mucho para que decida, bueno, yo pongámosle que B decide negociar con D, C le va a tener que decir, no, bueno, estás negociando por 0,8, bueno, negociemos por 0,9. ¿Sí? Y después Betweenness tiene que ver, bueno, también está el concepto de un nodo central, y más que nada central siendo intermediario, potencialmente pueda o no estar en una mejor posición en la red. Después vamos a ver unos ejemplos en los que no. En este caso, por ejemplo, lo está, pero no necesariamente. Y no es tan loco de ver este tipo de cosas. Ahora vamos a ver los resultados que esto genera y cómo esto se puede también pensar para el tema también psicológico o psiquiátrico inclusive. Por ejemplo, una experimentación que se hizo con gente que lo que hacían era, les definían un tipo de redes y tenían que negociar con los que les definieron como adyacentes o vecinos, tenían que negociar, bueno, con cuál generaban estas alianzas, necesariamente con esta regla de solamente puedes negociar con uno, y al formar esa alianza, bueno, se repartían como ellos habían definido la negociación, ¿sí? Entonces, después se puede llegar a variar un poquito todo esto de cómo es esta regla. Después vamos a ver qué resultados trae, porque no necesariamente son positivos, o por lo menos no positivos para todos los nodos. ¿Sí? Entonces, suponiendo que tenemos estos 4 ejemplos por ahora, y tenemos simplemente 2 que tienen que negociar y no tienen más contacto con nadie más, caso de 3, el caso de 4 y el caso de 5. Entonces, en el caso de 2 es bastante evidente que van a terminar negociando y porque nadie tiene ningún tipo de nada, o sea, en general la predicción es que esto vaya sea un medio y la experimentación dio que más o menos terminó dando un medio y un medio. Y se puede definir que los casos, los escenarios en donde esto no sucedió, tienen que ver con características personales de las personas involucradas y, bueno, su labia y cosas por el estilo. Pero que en general es raro que esto diverja, por lo menos no significativamente, de un medio a un medio. El caso de 3 nodos ya es un poco más interesante porque B puede negociar con cualquiera de estos dos. Entonces, entre estos dos se van a tener que pelear por B, básicamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que estos negocian 50-50. Se puede venir y decir, no, bueno, quédate con 60 y yo 40. Supongamos en porcentaje, ¿sí? A puede venir y ofrecer un poco menos y ahí un poco menos. Esto obviamente convergería teóricamente a que B se lleve 1 o un 1, 0,99, y que alguno de los otros dos se lleve un 0,1. No termina dando eso porque después las personas tienen un cierto valor de, che, esto no me parece justo, entonces no te doy nada. O sea, el andate a cagar. Entonces, más allá de lo teórico, en la experimentación dio que termina dando que B se quedó con 5/6 del dinero.
a medida que estos fueron iterando hasta que eventualmente convergieron a que alguien dijo un sexto o nada, y los dos dijeron, mira, yo menos que un sexto no te voy a dar, quédate con el otro. ¿Sí? Así que eso fue lo que terminó dando a nivel de experimentación. Y el caso de 4 nodos, ya ahora sucede que B es verdad que puede excluir a A, pero no es que puede decir entre A y C así nomás, porque C también tiene dos opciones. Obviamente B y C están en mismas posiciones y A y D también están en mismas posiciones. ¿Sí? Entonces, obviamente entre estos dos se pueden confabular, pongámosle, y pueden excluir a estos dos. Y ese es el miedo que tienen tanto A como D. Entonces, obviamente, A y D van a tender a dar menos que la mitad. O sea, van a tender a ganar menos que la mitad. El tema es que tanto B como C en esta red tienen menos poder para negociar. Porque justamente, o sea, también este no lo va a ver, es, che, pará. O sea, tampoco es que C no es que no tiene opción. También se puede negociar y que D también le ofrezca menos. Entonces termina siendo que B se queda más o menos entre 7 doceavos y 2 tercios. Lo mismo C. Eso es más o menos lo que terminó dando la experimentación. Esto o sea, se puede modelar de una forma teórica, pero después está el tema de, hay un cierto punto en el cual los nodos no están dispuestos a bajar. Las personas no están dispuestas a bajar porque, che, no me parece justo. Eso, digamos que no es posible modelarlo, o no es fácil de modelar. Porque según teoría de juegos es, bueno, prefiero 0,1 antes que nada, pero no funciona así. Y con 5 nodos, en realidad estar en esta posición es bastante, o sea, en esta posición del medio no está tan buena. Porque si bien, a ver, no es que tampoco esté mal. O sea, claramente está peor que A. Perdón, claramente está mejor que A o que... Esto termina siendo como si fueran dos casos de 3 nodos solapados. Porque D, o sea, es verdad, D no puede excluir a C. Pero la verdad es que C se puede ver excluido porque si entre D y B se deciden, entre comillas, se deciden porque no charlan entre ellos. Se deciden excluirlo a C, C se queda sin nada. Entonces no puede tampoco aprovecharse de estar en el medio de la red. ¿Sí? Entonces termina siendo que C gana un poquito mejor que A y B. ¿Sí? O sea, está mejor, pero no mucho más. Esto para mostrar, a ver, estos son, de vuelta, son relaciones de cuanto más grande es la red, obviamente esto tiende a hacer que los nodos, obviamente los de los extremos tienen muy poco poder, pero los del medio van perdiendo un poquito. Obviamente esto muestra que tener un muy buen betweenness, como es este caso, no nos asegura nada, y lo mismo en centralidad, necesariamente. Obviamente cuando esto se vuelve un poco más complejo, podría llegar a resultar que alguien central ayude, pero el tema es que al ser central está lejos de la periferia, donde puede tener más poder. ¿Sí? Entonces, otro tipo de redes, por ejemplo, acá tenemos este otro caso, donde B puede negociar con estos dos, pero estos dos pueden negociar entre sí. Entonces, si bien B está en una posición similar al de caso de 4 nodos, termina ganando un poquito más. Gana un poco más porque no puede negociar solo con A y con C, también puede negociar con D. Entonces, un poquito más que puede llegar a ganar. Y este caso no converge, nunca, porque es bastante simple. Si supongamos que esto va a 0,50, C puede venir y decirle, che, le puede decir a, te ofrezco hacer, vos quedate con el 40, perdón, vos quedate con el 60, yo me quedo con el 40, obvio, le conviene. Pueden ir B y decir, che, 50-50, entonces cambian. Después A decir, che, no, vos quedate con el 60, yo con el 40. Y así esto va a seguir, y lo único, o sea, lo que vieron con estos escenarios es que simplemente termina convergiendo que todos ganan un tercio en total, y que solamente depende de cuándo se corta el tiempo, porque esto era por tiempo, o sea, tenían que negociar y tenían un determinado tiempo para negociar. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las negociaciones iban ciclando, así sin parar. Medio obvio, pero lo que quiere decir es que más o menos en relaciones donde son de A3, es muy difícil, o sea, en triángulos, que se genere una relación de poder necesariamente. ¿Sí? O sea, termina dando que en triángulos muchas veces no hay relaciones de poder. Entre sí, después pueden haber relaciones de poder hacia afuera. ¿Sí? Obviamente, si acá tenemos un triángulo y este de acá, este tiene un poco más de poder que estos dos de acá porque no tienen conexión hacia acá. ¿Sí? O sea, obviamente hay, pero entre ellos, solamente viéndolos a ellos, no hay poder.
Perdón, con el tema de triángulos, después, tipo con más nodos, los completos se mantienen así como que todos valen lo mismo, digamos. Yo estimaría que sí. Ok. Yo estimaría que si el grafo es completo, a ver, déjame pensar, porque si el grafo es completo, a ver, si fueran pares, si es una cantidad par, no hay ninguna razón para que difiera de que todos ofrezcan 0,50 entre sí, porque no hay ninguna razón para aceptar algo menos que eso, o para ofrecer menos. Siempre va a haber alguien dispuesto. Entonces, si la cantidad de vértices es par, pongámosle 4 o 6, lo que fuere, ahí dudo que cambie de 0,50. El tema es cuando la cantidad es impar, entonces alguien siempre se va a quedar afuera. Entonces, si fueran 5, siempre se van a terminar generando de 4, donde puede llegar a variar, depende cuándo corte, de que alguien ofrezca un poquito más, un poquito menos, lo que fuere. Claro, y caen en este mismo caso de rotaciones Sí, sí, sí. infinitas. Sí, eso es lo que me imagino yo. Y esto, no. Y todo lo que tiene que ver con triángulos y esto que se generan de este estilo y quién tiene más poder, y casos como estos, esto en realidad muestra un poco más ciertas cosas, son media obvias tal vez, pero lo muestran metodológicamente. ¿Por qué, por ejemplo, las personas que son psicópatas, cuando más que nada en las que obviamente se generan también este tipo de relaciones, se generan también en casos de amistades, pero son menos usuales que en casos de pareja, independientemente de género y orientación sexual. Esa cosa de que las personas que son psicópatas a la otra persona tratan de aislarla de sus amigos. La metodología con la que lo hacen, etcétera, eso es obviamente un estudio completamente de sociología y no es muy relevante para lo nuestro, pero justamente el hecho de aislar a una persona de su ámbito social, de su familia, etcétera, hace que se vuelva muy dependiente y que la relación de poder se vuelva diferente. Por eso muchas veces las personas psicópatas en su intento de primero generar una relación, primero generan un 50-50 o hasta incluso están dispuestos a generar un yo doy 40, vos das 60 y etcétera, ¿sí? En un post de, bueno, voy a ponerlo en el de vos te lo mereces, etcétera, bla, 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 ofrecen más. Entonces, al ofrecer más, la otra persona agarra esa relación. De a poco, rompiéndole las relaciones, eso no tiene nada que ver con análisis de redes, sino un estudio social, médico, lo que fuere. A partir de ese momento, se empiezan a generar este tipo de cosas que están acá. Pongámosle esto, donde este nodo, no solamente, pongámosle que B fuera nuestro psicópata pobrecito, la letra B, pero bueno, se la tiene que fumar. Genera esa relación de poder ya, porque ahí lo pongámosle a A, y lo que sucede es que ya después puede generar, o sea, este tipo de cosas, este tipo de noticias, este tipo de historias que la gente cuenta, haber tenido que lidiar con personas que son psicópatas, no solamente obviamente se genera una dependencia, digámosle, inicialmente emocional, pero además tenemos, un segundito, también esto de la exclusión y la saciedad, esto genera, esto ya sé que no tiene nada que ver con redes, pero me parece que es interesante ver cómo la parte social o incluso psíquica puede tener que ver con esto. Aparte de la exclusión y la saciedad puede tener que ver con, a partir de un momento en el cual se generó esta relación de poder bastante dispar, y donde se genera esta potencial exclusión, es donde realmente empieza digamos, el nodo a dar mucho más o delegar mucho más, o como fuere, pongámosle ganancia de la relación, la termina teniendo más B. Porque, y siempre aparecen este tipo de comentarios en estas historias del estilo de yo podría estar con otra persona, y ahí está el saciedad, porque aparecen otras opciones, ¿sí? Y bla, bla, y bueno, obviamente esto va bastante por fuera de lo que es el análisis de una red social, pero está relacionado con el lado de una persona se generó un estatus de privilegio con respecto a una relación en una red, literalmente destruyendo aristas o lo que fuere, destruyendo o lo que fuere, no tiene por qué ser una destrucción total. Pero genera estos fenómenos, ¿sí? Y está relacionado con esto
de que necesariamente se va a dar que pasen todas estas cosas que estamos viendo acá, que es a nivel negociación, pongámosle, que es algo un poco más justo, entre comillas, termina dando que conviene, según cómo sea la red, hacer una cosa u otra. Y obviamente los nodos que están aislados no tienen casi nada de poder. Y después, bueno, cuantas más opciones tiene cada uno para negociar, tiene, entre comillas, más poder. No necesariamente porque el grado sea lo que nos dé poder, porque no necesariamente sea cierto. Si no, no va a funcionar así. Eso por un lado. Después se puede ver también una similaridad, no igual, pero similaridad con el caso de Matching Markets, que era el caso anterior, que teníamos, o incluso también se lo puede ver con el caso de mercados con intermediarios, donde obviamente hay que reformular un poco cómo es este juego, pero la idea es más o menos la misma, ¿sí? Donde cada uno puede o no relacionarse con ciertas personas, etcétera. Que el grafo sea bipartito tiene ciertas particularidades, pero obviamente le da más poder o menos poder, dependiendo de las posiciones en las redes, por ejemplo, a los intermediarios que pueden generar un monopolio. Y después, bueno, algo que se puede calcular es que en estas negociaciones, el equilibrio que se va a terminar formando, supongamos que tenemos A y B, donde A tiene una opción X hacia afuera, que es la mejor, que le ofrece, o sea, lo mejor que le puede llegar a ofrecer es X, y B tiene una opción hacia afuera que es Y. Bueno, lo que termina quedando para A, si se forma, o sea, a lo que va a terminar convergiendo esta relación, o quién ofrece o lo que fuere, va a ser esto, directamente. Que obviamente esto suma 1, es X más 1 menos Y dividido 2, o sea, obviamente la oferta que tiene B hacia afuera altera cuánto se va a quedar cuánto se va a quedar A, y la recíproca para B. Por eso, obviamente, de vuelta, volviendo al ejemplo anterior, si volvemos que X se vuelva a 0, obviamente esto hace que para A todo se achique un montón. Así que bueno, eso con todo el tema es estos de negociaciones, etcétera. Esto forma parte de una parte, digamos, del libro. Esto que vamos a ver ahora está un poquito para afuera, pero todavía tiene que ver con por lo menos con lo de Matching Market, se puede relacionar directamente. Esto más que nada para ver algún otro tipo de enfoque para redes sociales que tiene que ver con economía, que intenté ver si podía generar una charla con gente económica o gente de sociales. Medio difícil porque no tenemos contactos con gente de allá. Así que bueno, lo más cercano que pude conseguir fue con Ramiro, que él es economista. Entonces, ahora la pregunta podría ser, bueno, supongamos mi mercado, y yo soy un intermediario, que soy un engine de búsquedas, donde yo lo que quiero hacer es básicamente venderles lugares a los publicistas, ¿sí? O sea, la pregunta es si puedo hacer algo como eso, o sea, puedo combinar la idea de búsquedas con publicidad, que obviamente la respuesta es sí, porque lo hacen en todos lados, pero la pregunta es cómo hacerlo, ¿sí? Que se generan como una suerte de subasta, se pueden implementar de distintas formas, pero bueno, la pregunta es cómo se llega a eso, ¿sí? Entonces, obviamente la idea es mostrarle a los usuarios, ya que estamos hablando de un engine de búsquedas, pero esto puede aplicarse en YouTube, donde no es un engine de búsqueda, pero es un engine, pero cuando estoy buscando un video, cuando estoy viendo un video, estoy en video de ese tema, entonces el concepto es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, la idea es mostrarle en función de la búsqueda o video o lo que fuere, cosas parecidas a los consumidores, ¿sí? Porque, a ver, en la televisión, en la radio o en el diario, no podemos, por lo menos por ahora, diferenciar entre los usuarios. Entonces, o el anuncio es global o no lo es. O sea, no existe el anuncio. No puedo anunciar para algunos y para otros no, dentro de un mismo canal, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo estoy anunciando una nueva cervecería artesanal, voy a preferir negociar o sea, prefiero que les aparezca mi anuncio a la gente que busca birra artesanal en Google o lo que fuera, que a otros usuarios.
pongámosle que lo podemos llegar a tirar a gente que está buscando dónde comprar Fernet y es como, bueno, mostrárselo, no me da tanta ganancia, pero tal vez la pego. ¿Sí? Obviamente tenemos eso, algunos me van a dar más ganancias, otros menos. ¿Sí? Entonces, el término se llama Keywords-Based Ads, y esto de vuelta aplica, el ejemplo más básico es Google, ¿sí? Donde, por ejemplo, este es el ejemplo del libro, donde si buscas del Cauca Lake, acá te van a aparecer los links. Esto por lo menos es una versión un poco más, esto estamos hablando de 2010. Ahora aparecen acá también las búsquedas de Google, te aparecen los primeros 2, 3, creo que son 3 lugares que ofrece Google. Y bueno, están esos 3 lugares que muchas veces uno termina haciéndole clic a esos. Entonces, el tema es, bueno, ¿cuánto cobra Google por esto y qué termina, cómo es el modelo de negocio acá? ¿Sí? Entonces, lo primero es que el costo va a ser por clic, porque si no es muy difícil atraer a la gente, porque es simple, bueno, ok, yo te muestro como es en los diarios. En los diarios, pongámosle cualquier diario, el que fuere, cobra por mostrar un anuncio, fin de la historia. Si después ese anuncio hizo que le atraiga la atención a alguien, problema del anunciante. Pero, de vuelta, acá en Internet tenemos formas de medir cosas. No digo que en el diario no puedan medir cosas, ni que los anunciantes, porque el anunciante se va a fijar, puede venir una persona y vos le podés preguntar, che, ¿dónde viste que yo vendo tal cosa? Y te puede decir en el diario, o lo puede decir en la tele, o acabo de pasar por el negocio. Sí, obviamente no es que no haya forma de medir, el tema es que obviamente es mucho más difícil de hacerlo en el momento, para poder cobrarlo, pero en Internet lo podemos hacer, porque lo único que hacemos es decir, ok, solamente se va a pagar, o sea, los anunciantes, los publicistas, solamente van a pagar cuando haya un clic. ¿Sí? Entonces, obviamente, todos quieren que haya, porque lo que quieren los anunciantes es que hayan clics. ¿Sí? Y que haya la mayor cantidad posible. Que después uno entra a la página y si la página es una mierda y qué sé yo, bueno, obviamente no es lo que más quiere el anunciante, pero es otro problema, que ya se escapa de... El engine de búsqueda dice, ¿yo te conseguí el clic o no? Ya conseguí que un cliente vaya a la puerta de tu negocio, o sea, a tu página. Ya después, si no vendiste, problema tuyo. Entonces, bueno, ya ahí el publicista paga. No paga por cuántas ventas consiguió por ese clic, sino simplemente por haber logrado que, bueno, una persona entre a la página. Porque además, una cosa es ver una publicidad y otra cosa es entrar. Eso involucra algo más fuerte. Y obviamente cobran más caro por esto que si simplemente mostraran. Pero, por ejemplo, los estudios jurídicos pueden estar muy interesados en personas que buscan el término mesotelioma. Y hoy en día se paga hasta $50 el clic, $50 por un clic, y nada más. Es un montón. O sea, por eso Google la junta. O sea, la mayor cantidad de guita que consigue Google no es por vendernos celulares hoy en día, ni por un montón de productos. Prácticamente toda la guita que consiguen, creo que más del 95% de la guita que consiguen, es solamente por publicidad. O sea, la repegaron. O sea, la repegaron cuando pensaron todo este modelo, etcétera, que tampoco lo pensaron ellos. O sea, en Google sí pensaron el algoritmo de PageRank, que hizo que todo anduviera todo muchísimo mejor, y por eso Google la rompió, pero este otro modelo ya existía, ellos a lo sumo cambiaron algunas cosas. A quien le interese, este es un término médico de un cáncer que se produce por trabajar con asbesto. Entonces, obviamente las personas que conocen este término hay 3 tipos de personas que conocen este término. Las primeras son médicos. Las segundas son, bueno, 4 personas. Las primeras son médicos, las segundas son las personas que fueron diagnosticadas con esto y están buscando en Google qué mierda tengo. Y muy probablemente cuando uno se entere de los síntomas, o si ya se enteró o lo que fuere, si está trabajando con asbesto, probablemente lo que quiere hacer es denunciar a su empleador. Y ahí es donde aparece el estudio jurídico. El tercer tipo de personas que conocen este término. Los cuartos somos nosotros en este momento porque nadie más lo sabe. Yo leí este término
solamente cuando lo leí en el libro, y en el libro decían literalmente lo que acabo de decir yo, ¿eh? Esto solamente lo conocen los estudios jurídicos, los médicos y la persona que fue diagnosticada con esto. Entonces, vamos a definir un poco los precios por subastas, y se dan medio naturalmente. ¿Por qué? Porque mantener un registro ok, tal keyword me genera tal precio, no es viable. O sea, imagínense, todo bien, pero ni siquiera es una sola palabra, es un conjunto de palabras, ¿sí? Entonces, porque, por ejemplo, no sé, una empresa de turismo de Suiza puede decir, ok, voy a pagar por turismo en Suiza, por esquí, por montaña, por esquí montaña Suiza, y obviamente pongámosle todas las permutaciones, eso pongámosle que es irrelevante. Pero, y también en vez de Suiza, poneme Suecia porque hay gente que se equivoca, porque es cierto, o sea, en Suiza, Suecia, hay gente que dice que es lo mismo, no tiene nada que ver, pero se parecen en el nombre. Entonces, me imagino la empresa diciendo, bueno, ponele todo esto. Imagínense todas esas variables y todas esas combinaciones y todo lo que fuere, eso que Google lo guarde en una relación, ok, tengo esto keyword por tal precio. No tiene sentido, no va a andar, ¿sí? Entonces, no va a andar, no escala, nada. Entonces, no se manejan de esta forma. Lo que van a hacer es una subasta, donde directamente se maneje el precio en función de, digamos, oferta y demanda, en parte. Entonces, si hay un único slot, o sea, supongamos que Google para un determinado keyword te ofrece un slot, o sea, si alguien busca la palabra esquí, ok, tengo un slot, te lo vendo. Eso se puede hacer por subasta de segundo precio, porque tenemos un lugar, hacemos subasta de segundo precio y ya está. El tema es que acá tenemos varios slots, creo que Google maneja 3, 4, no mucho más que eso. No creo porque no le conviene que solamente haya publicidad. Y obviamente hay algunos que valen más que otros. Obviamente el primero vale más que el segundo, por una obviedad. Hay algunos que creen que tal vez el cuarto es mejor que porque uno dice, bueno, paso por toda la publicidad, me quedo, y justo le hizo clic al último de la publicidad. Entonces, bueno, supongamos que es indistinguible. O sea, para nosotros en este momento hay algunos que tienen mejor click rate, creo que lo tengo acá. Ok, no lo tengo acá. Ok, no importa. Pero hay algunos que van a ser mejores que otros, ¿sí? Entonces, yo obviamente como buscador, yo no conozco las valuaciones que le hacen cada una de las personas que quieren comprarme. Y obviamente me interesa dárselo a la persona que me pueda ofrecer mucho, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, no puse la clase pasada porque esto estaba pensado para hacerse en otra clase. Claramente tengo que cambiar esa diapositiva. Entonces, no conozco los valores, entonces aplicamos BCG para directamente tener el mismo estilo de subastas. Por eso es muy parecido, por eso hice la aclaración antes de cómo Matching Market se puede asociar parecido al tema de subastas, ¿sí? Y después vamos a ver que no vamos a aplicar esto, BCG vamos a aplicar otra cosa que se llama Generalized Second Price Auction, o sea, subastas de segundo precio generalizado. Y vamos a ver por qué. Tiene que ver con las potencialidades que tiene. Entonces, dejar de poner tantas cositas. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, vamos a poner que los slots, cada slot va a tener un ratio, digamos, pongámosle, de cuántas veces se hace clic. Y eso es algo que más o menos se puede llegar a medir, o sea, que es medio auditable. Pongámosle que Google dice, el primer lugar tiene tal click rate, el segundo tiene tanto, el tercero tiene tanto, etc. ¿Sí? Pongámosle eso. Y pongámosle que eso sea medianamente auditable. Las páginas de internet pueden llegar a auditar ese tipo de cosas de alguna manera, que no nos son muy importantes, pero pongámosle que se puede. Entonces, supongamos a priori, o sea, que ese ratio, ese click ratio, no depende de la publicidad que se ponga en el slot. Lo cual no es cierto, pero después lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando eso no es cierto? Porque si la publicidad es malísima, no se va a hacer clic. Entonces no depende tanto. O sea, depende del slot, pero también depende de la publicidad. Supongamos a priori que no vamos a considerar eso. Entonces, tampoco, lo que vamos a considerar también es que el ratio de un slot no depende de las publicidades en otros slots. Lo cual
No es del todo cierto, pero hasta el día de hoy todavía no hay como un estudio claro de cómo afectan, porque obviamente es muy, muy variable todo esto. Entonces, ver cómo publicidades en otros slots afectan el de uno es bastante más difícil de analizar y hasta hoy en día todavía no hay algo bastante claro. Sí se ve que puede llegar a alterar. No wow, pero altera. Entonces, supongamos a priori que no es el caso. Así que bueno, y después cada anunciante tiene un rédito por clic, que eso es lo que el engine de búsqueda no conoce. Sí, el engine de búsqueda o quien sea que está. El tipo que tiene un lugar para poner un lugar para vender. O sea, engine de búsqueda, o sea, YouTube, o sea, en el medio de un video o quien fuere. Sí, porque, por ejemplo, en YouTube podemos tener que tenemos dos slots, a veces en algunos videos. Obviamente no es tan simple el modelo porque en YouTube a veces en algunos videos tenés más. Pero pongámosle que por segmento publicitario está la posibilidad de un video de unos 15 segundos o dos más largos, pero que te puedan cortar a los 5 segundos. Y obviamente el primero es un mejor slot porque si yo te pongo omitir, ya te omito el segundo también. Pongámosle. Entonces, no, por poner otros ejemplos, o sea, esto vale completamente igual. Entonces, supongamos que tenemos estos click rates directamente para el slot A, B y C. Supongamos tenemos, pongámosle click rate 10 veces por segundo, pongámosle, o minuto, no importa, es irrelevante. Click rate tenemos 10, 5 y 2, y acá tenemos cuánto revenue tengo yo por los clics dado a mi publicidad o porque mi página es muy bonita o porque mi producto es realmente muy bueno. No importa, pero yo consigo esta ganancia o simplemente porque lo vendo más caro. Lo que fuera. ¿Sí? Entonces yo consigo 3 de ganancia por cada clic en promedio, ¿sí? Porque tal vez no gano eso, pero en promedio, porque no todos los que entren a mi página van a comprar mi producto. Pero pongámosle que en promedio gano 3, este 2, este 1. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar las valuaciones a simplemente multiplicar este por este y este por este, o sea, 3 por 10, 30, 3 por 5, 15, 3 por 2, 6. Y lo mismo para todos los demás, ¿sí? Obviamente esto es dependiente de cuáles son. Acá los están ordenados, no tienen por qué estar ordenados. Obviamente esto parece como bueno, dado que obviamente todos prefieren el que más plata me da. En fin de la historia. Sí, o sea, todos prefieren estar en este slot, no quieren estar en este. El tema ahí es, bueno, ok, ¿a cuánto cuánto lo tiene que cobrar el engine para justamente generar estos market clearing prices, ¿sí? Estos precios de compensación para que todos estén contentos y esté todo bien? ¿Sí? Eso es una forma. Entonces, esta es una forma, ¿sí? Donde, por ejemplo, este CTA 1330, ¿sí? Eso podemos hacer el mismo algoritmo de antes, donde eventualmente terminamos sumando así los precios hasta que nos quede así. ¿Sí? Obviamente no es que el engine de búsqueda va a cobrar 0 pesos por este, pero bueno, para que se entienda más o menos la idea. ¿Sí? Entonces, obviamente, el chiste es que justamente se genere esto de que este prefiera estos dos, porque 20 menos 3 es 7, 10 menos 3 es 7. Y este solamente quiere 1. ¿Sí? Entonces, con el mismo algoritmo de antes podemos generar lo mismo. El tema es, yo necesito conseguir esto. ¿Sí? Básicamente, yo necesito poder conseguir esto. Y para poder conseguir esto, en realidad necesito tener definidos los precios. Ese es un problema. ¿Sí? Porque si yo ya tuviera si yo ya tuviera esto de acá, listo, aplico esto, ya está, se terminó el problema. Ya sé por cuánto vendérselo, a lo sumo cambio un poquito las escalas para, pongámosle, le cobro 1 a este, 4 a este, 14 a este, así rompo los empates y de paso le cobro algo a este. Entonces, el problema es que no tenemos estos valores. Entonces, vamos a tratar de conseguirlos en función de setear nosotros los precios y los podemos setear usando BSG. ¿Sí? Entonces, yo le pido la evaluación a los anunciantes. Obviamente todos van a saber cómo funciona este sistema. Después aplicamos este Perfect Matching. Es medio al pedo en realidad. Si aplico Perfect Matching, honestamente va a ser medio al pedo, no va a generar gran ganancia esto. Y después le cobro a los anunciantes el precio indicado por BCG. ¿Qué esto es?
calculo cuánto beneficio se habría conseguido sin este anunciante, ¿sí? Calculo cuánto se consigue ya que existe este anunciante, y después hago A menos B, y eso es lo que tiene que pagar el anunciante, J. Esto parece como, bueno, ya está, es una subasta de segundo precio. Es muy parecido, pero no lo es, porque acá hay más de un producto. Tengo que decir que yo caí primero en decir, listo, es una subasta de segundo precio, pago lo del segundo y ya está. El segundo paga lo del tercero. No. Que el segundo pague lo del tercero y así es la versión de generalizada de segundo precio. ¿Sí? Entonces, como estas son directamente las reglas de BSG, y BSG ya está demostrado que asegura que nos dan los valores reales, ya está. O sea, decir la verdad es una estrategia dominante, estrictamente dominante. Entonces nos van a decir la verdad y ya está. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero primero, vamos a ver qué es lo que hace el caso generalizado, que es básicamente lo mismo, pide las evaluaciones, etcétera, le cobra al primero en función de lo evaluado por el segundo, con el click rate del primero. O sea, ¿cuánto habría ganado el segundo? El segundo con el tercero con lo del cuarto, etcétera. Eso es literalmente el segundo precio, pero generalizado, que el segundo lo haga con el tercero, que no es lo mismo que esto de acá. Porque este además tiene esto de cuánto beneficio social se habría conseguido sin el anunciante de J, considera también al tercer puesto que habría quedado en el segundo, supongamos para el que quedó primero. Para el que quedó primero es, ok, si yo no existiera, el segundo habría quedado primero, el tercero habría quedado segundo, y así sucesivamente todo eso se correría, y ese sería todo el beneficio en total. ¿Sí? O sea, yo estoy arruinándole al resto eso menos lo que realmente se consiguió. Entonces no es lo mismo que si yo solamente considero el que quedó después de mí. Entonces, por ejemplo, por BCG, decir la verdad es dominante. O sea, si por ejemplo, supongamos X, si X dice 7, ¿sí? Que es realmente su valor, nunca va a decir más porque voy a pagar más, pero digamos 7. Si dice 7, va a tener que pagar. Si X no existiera, este Y habría quedado el primero, entonces este tendría que, por acá se gana 60, y después Z habría quedado segundo y habría quedado 1 por 4. ¿Sí? Y obviamente, bueno, nadie por 0. Esto no es. Supongamos que. Bueno, y esto queda 40. Este 1 por 0. Sí, este no debería estar. ¿Sí? Entonces, perdón. Ahí entendí lo que quise hacer. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte. Que es, ok, este habría quedado como primero, ganamos 60 y este habría quedado segundo, entonces pagamos 4. En total, 64. Y después, ¿cuánto realmente se consiguió? Sin contar a este. ¿Sí? Es sin contar al que nos interesa. Entonces te ganó 6 por 4, 24, más 0. Entonces, 64 menos 24, 40. Entonces, lo que termina ganando este de acá es 70 menos 40, 30. Si dijera 5, por decir, bueno, voy a tratar de generar más ganancia, voy a pagar menos. Si dijera 5, este valor no cambia, este valor tampoco cambia. Perdón, acá en 6 por 4 más 1 por 0. Sí, perdón, si acá este dice 5, entonces lo que va a pasar es que este va a quedar segundo, ¿sí? Porque va a quedar más abajo. Como bueno, pero veamos, tal vez me sirve, ¿sí? Porque pago menos. Entonces lo que va a suceder es que este va a quedar como 6 por 10, eso no va a cambiar, menos 4 por 1, porque perdón, 4 por 1, porque si X no hubiese quedado acá, este habría ganado, este valor no cambia en absoluto, queda 4. Entonces termina ganando menos. No le conviene, ¿sí? Porque supongamos este click rate 7 por 4 me termina no conviniendo en el overall. Como es verdad, pago muchísimo menos por esto, pero termino ganando en total mucho menos también, así que no me conviene, ¿sí? Entonces, por BCG estamos asegurados que va a decir la verdad. El tema, por generalización de segundo precio, va a ser más, en realidad no va a pasar, porque si X, supongamos, dice 7, dice, ok, gano 70 y pago 60.
Y, por ejemplo, gana 24 y paga 4, para hacerlo fácil, que quede claro. Si X dijera que tiene 5, okay, que lo evalúa en 5, entonces va a quedar que gana 5 por 4, 20. Perdón, eso es lo que dice, pero la realidad es 7 por 4. 7 por 4, 28. Y va a pagar 1 por 4, 4. Y en total gana 24, que es mayor que 10, que lo que tenía antes. ¿Sí? Entonces, mintió, dijo, ok, no, en realidad por cada clic yo gano menos. En realidad no, gana más. Y con eso terminó. Está bien, está en el segundo slot, pero paga menos, notoriamente menos. Entonces, al pagar notoriamente menos, termina ganando más. O sea, lo que le interesa al anunciante, a fin de cuentas. Entonces, mintiendo, termina ganando más. Entonces, GCP no me asegura que la gente no mienta. La pregunta es si eso le importa o no, en todo caso, al engine, porque en realidad lo que le importa al engine es ganar plata, no le importa, oh, me mintieron, y se seca con los dólares. No le importa, ¿sí? El tema es, BCG es simple de analizar, tiene un solo equilibrio, que es que la gente diga la verdad. GCP tiene más de un equilibrio, y tiene bastantes casos, ¿sí? Entonces, supongamos que, o sea, si tenemos esta situación de acá, por BCG se va a obtener la ganancia de 44. No, va a pasar. No es necesario que nadie haga las cuentas. Por GSP, si yo anuncio esto va a ser un equilibrio en la que la ganancia es 48. O sea, es mayor que BCG. Y por este otro equilibrio acá, la ganancia es 34. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se usa GSP y no BCG? Primero, hay casos que dependiendo del equilibrio podemos ganar más o podemos ganar menos. ¿Sí? O sea, dependiendo de un caso u otro podemos ganar más o menos que BCG. Porque BCG tiene, ok, la gente me dice la verdad. Vos mentime, mientras yo gane más plata, mentime. Y además BCG tiene todas las contras que habíamos visto, que es muy fácil de ser susceptible a que las personas se confabulen entre ellas y cosas por el estilo, que modifican todo el sistema de precios. Esta es un poco más robusta a ese tipo de cosas. Entonces, hace que no haya tanto problema por ese lado. Entonces, por este tipo de cosas y que además, primero, siempre hay un equilibrio de Nash, pero en general, como hay más de uno, algunos van a ser mejores, otros peores que BCG. Está asegurado que por lo menos siempre hay uno que es al menos tan bueno como BCG. Al menos hay un equilibrio que es igual de bueno que BCG. Puede serlo más. Y en general, por la experimentación, especialmente de Google, se ha dado que se obtiene más ganancia por este método que por BCG. Tampoco es la única forma, porque creo que en algún momento se los comenté. En Jump, por ejemplo, hacen con una versión similar a lo que es la subasta holandesa, donde va bajando el precio y en algún momento alguien dice, bueno, ya está, basta, y lo compro. También, conceptualmente es la misma idea. Entonces, acá lo que falta es decir, bueno, ok, ¿qué pasa ahora con la calidad de los anuncios? Porque la realidad es que sí afecta. Si la calidad del anuncio es una mierda, nadie le va a hacer clic. Eso es una realidad. Entonces, no es que directamente tiene 50 clics por segundo y vos pones cualquier basura ahí y la gente va a poner clic. O sea, no va a pasar. El tema es, al engine de búsqueda lo que le importa es ganar plata. El engine de búsqueda no es un diario. Porque al diario vos le decís, vos poneme esta basura y el diario te va a decir, bueno, vos me vas a pagar igual. Esa es la diferencia. Al engine de búsqueda, YouTube o el que fuere, o sea, la cosa que fuere, se le paga cuando hay un clic, cuando hay un acceso, cuando hay una... sí, o sea, no se le paga por lo que se dice impressions, o sea, el hecho de lo miro, está ahí, está presente y me entra por los ojos, y que eso también es válido, que, ok, bueno, está apareciendo en mi cabeza y ahora sé que esto existe. Eso también es una ganancia para los anunciantes. Si después esa es su estrategia, es bueno, qué sé yo. El tema es que, bueno, el engine lo que busca es ganar plata. Entonces, si busca ganar plata y poner un anuncio de mi mamá, nadie le va a hacer clic y
Supongamos que el anuncio ese de mierda dice, bueno, pero a mí los clics me valen un montón, así que voy a ofrecer un montón de plata, porque para mí, sí, me sobra. Así que está Elon Musk diciendo, sí, sí, qué sé yo, vos ponerle más plata. Como bueno, está bien, buenísimo. El problema es que si nadie le hace clics, el engine de búsqueda está tal vez usando el mejor lugar para un anuncio que nadie va a hacerle clic, entonces te está perdiendo plata. O se está perdiendo la oportunidad de dárselo a alguien que lo, que lo considere menos valioso, pero que por lo menos a alguien le haga clics. ¿Sí? Esto es algo que le pasó a un buscador que se llama Overture, que después fue adquirido por Yahoo. Al buscador de Yahoo le pasaba esto. Eh, entonces, bueno, eventualmente lo arreglaron. Google lo que hizo fue cambiar levemente la idea de esto. Muy poco. Lo que hizo fue que a cada anunciante J le asigna un factor de calidad. Que pongámosle que inicialmente valga 1, para decir, bueno, nadie se jode por esto. Entonces, lo único que hace es ponderar el click rate con esto. Y con eso ya considera, bueno, cuánto, o sea, es lo único que va a cambiar. Entonces, ahí está. Cuando cambiamos la evaluación del anunciante J, en vez de considerar solamente el click rate y la evaluación que me da, ¿sí? O sea, cuánto lo evalúas por el click rate, que es lo que hacemos acá. ¿Sí? Acá simplemente es, bueno, 170, 60, bueno, lo que sea, supongamos que acá valía 10, lo multiplicamos también por la calidad que nosotros le damos. Entonces, en todo caso, obviamente esto todavía se puede seguir fraguando, porque yo puedo seguir anunciando más. El tema es que nadie va a querer anunciar más que, eh, que su propia evaluación, porque si me lo dan, me voy a estar pagando probablemente más. Entonces nadie va a anunciar más. El tema es que con esto se aseguran que las personas que quieren, eh, digamos, hasta algún punto, eh, revalidar, supongamos, su calidad, o lo que quieren es compensar, ok, tengo una calidad medio chota, van a tener que ofrecer más plata. Y obviamente van a llegar hasta el tope que es su propia evaluación. No van a llegar, nadie va a ofrecer más que eso. O sea, uno puede mentir y ofrecer menos, pero nunca va a ofrecer más. No le conviene. Porque lo que puede suceder es que termino pagando más de lo que realmente gano. Entonces, bueno, después se aplica la misma lógica. ¿Sí? O sea, se vuelve a aplicar GCP, pero en vez de descender por esta oferta de sub J, se hace por la calidad. Que es lo mismo acá. O sea, en vez de hacerlo decrecientemente y solamente considerar lo que habíamos visto antes de, ok, vos vas a tener que pagar tanto, y etcétera, le consideramos también la calidad. Y después, bueno, ¿cómo pueden hacer esta evaluación de calidad? Una opción es, ok, asumo primero que todos valen 1 y lo que puedo hacer es, ok, voy viendo como este publicista, porque las relaciones no van a ser únicas, van a tener que ser repetidas. Bueno, vamos validando con las distintas sucesiones, bueno, cuánto me cagaste el click rate de un slot o cuánto me lo mejoraste. Significa eso, muy buena calidad. La otra es haciendo un análisis de texto o lo que fuere, porque siempre hay una descripción, no es que solamente viene un link. Después también analizar hacia dónde va el link, porque si una cosa es que vaya al home de una página o que vaya a un lugar específico de, ok, alguien está buscando, no sé, para hacer turismo en Suiza y te manda directamente, no sé, a los alojamientos en Suiza y qué sé yo, y bla, y tenés todo ahí con los paquetes turísticos, eso es una cosa. Si te manda una home donde decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Tal vez no es tan útil. ¿Sí? Y después de ahí para abajo, todo un largo etcétera de todo lo que se puede llegar a analizar. Pero bueno, eso es básicamente lo que terminan haciendo. Para asegurarse de que les conviene un determinado anunciante. ¿Sí? Así que bueno, creo que ahí ya está. Bueno, fue una mezcolanza de cosas esto, pero más o menos tenía un hilo había. Pero bueno, me pareció esto, obviamente está un poquito más
por afuera de lo que tiene que ver con redes sociales estrictamente, pero me parecía bueno como verle también un enfoque por el lado de economía, porque muchas de las cosas de redes sociales y etcétera también se estudian ahí. Y me parece que está bueno porque es bastante multidisciplinario. Así que bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, creo que no. No, la verdad que de mi parte ninguna. Buenísimo. Bueno, entonces, si no hay nada ahí para de grabar.